Hola, alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener una asesoría del tema o de la materia de física, específicamente del tema de caída libre y gravedad. Si ustedes son seguidores de estas asesorías, se dieron cuenta que la semana pasada estuvimos viendo el tema de la energía del movimiento o energía cinética. Inclusive por ahí en la sesión pudimos por ahí realizar algunos ejercicios o revisar algunos ejercicios, pero no nos dio tiempo, de terminar de realizarlos o de explicárselos, ¿verdad? Como quiera, esa información está tanto en PDF como en el video, ¿verdad? Lo que se haya alcanzado ahí a grabar por la cuestión del tiempo. En esta ocasión no se pudo hacer la sesión en vivo para todos aquellos compañeros, compañeras que entran a las sesiones, ¿verdad? Pero de igual manera los invito a que una vez que vean este video, si tienen alguna duda, se puedan comunicar conmigo. Ya les he dado mi correo electrónico para que estemos en contacto y las preguntas que ustedes tengan, pues se las pueda solucionar. Siendo de esta manera, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Y les vuelvo a repetir, cualquier duda, mi correo electrónico ya está ahí en la información de la plataforma para que ustedes lo revisen y puedan escribirme. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver lo que es caída libre y gravedad, que aunque están relacionadas, no quieren decir lo mismo, y para cada uno de estos conceptos tiene su propia fórmula, y ahorita lo vamos a ver. Bien, cuando hablamos de caída libre, estamos hablando precisamente de la aceleración de un objeto exclusivamente a causa de la gravedad, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, se nos cae algún utensilio, el de la cocina, ¿verdad? Se nos cae de las manos o algo. Es esa fuerza de gravedad la que permite que ese utensilio no se quede flotando en el aire, ¿verdad? Sino que lo que haga, una vez que yo lo suelte, ¿verdad? Que este utensilio caiga al piso, ¿verdad? De igual manera, si yo me tropiezo, pues obviamente que voy a caer al piso, ¿verdad? No voy a quedar flotando, no voy a quedar así, suspendida en el aire. De igual manera, si yo lanzo una moneda, el movimiento que va a tener esta moneda, pues de inicio, pues va a ser impulsada hacia arriba, ¿verdad? Y posteriormente va a llegar un punto en donde en donde la fuerza de la gravedad va a hacer que esta moneda baje hasta llegar al piso. De hecho, ya lo vimos inclusive con un ejemplo de la energía cinética. Precisamente lo vimos el ejemplo de un jarrón. Cuando se rompe un jarrón, vimos un poco de estas situaciones en cuanto a la cuestión de la caída libre. Véanlo, está muy interesante, la verdad. Por favor, vean, procuren tener seguimiento de las sesiones para que sepan de a poco qué es lo que estamos hablando y el avance que hemos tenido hasta ahorita. Bien, entonces, fíjense bien, la velocidad de la caída, nos dice aquí las personas que saltan de un avión, no es precisamente una caída libre, ¿verdad? Hablábamos en un principio que la caída libre, la aceleración que este cuerpo toma, ¿verdad? Para llegar al tope, en este caso, pues al piso, es exclusivamente por causa de gravedad. En cambio, cuando una persona, estas personas que acostumbran a lanzarse desde los aviones en caída libre, supuestamente, lo que está pasando es que sí, efectivamente, está haciendo una caída y sí, efectivamente, hay una fuerza de gravedad que actúa sobre estos cuerpos, ¿verdad? Que los atrae, obviamente, hacia la Tierra. Sin embargo, si se dan cuenta, eh, lo que pasa, llega un momento en que ellos se quedan, obviamente van bajando, ¿verdad? Pero hay la sensación como que se quedan por unos instantes suspendidos en el aire, y esto se debe también a lo que se llama la resistencia aerodinámica, en este caso pues obviamente del viento, ¿verdad? Ahora, una verdadera caída libre solo sería posible en vacío, es lo que les estaba comentando. Siempre va a haber en algunos experimentos de física, nosotros lo veíamos, por ejemplo, también tomando algunos ejemplos que vimos la sesión pasada, ¿verdad? Que
física por lo regular te plantea escenarios ideales, ¿verdad? También veíamos que dentro de estos temas que hemos hablado últimamente, estamos hablando de algunas situaciones en donde como físicos o pensando de una manera como físico, debemos de aprender a distinguir aquellos factores, ¿verdad? Que aunque sí afectan en sí, digamos, el momento o la medición que vamos a hacer, ¿verdad? Hay que aprender a tomar ciertos fenómenos o a pasarlos por alto, ¿verdad? En este caso, la resistencia aerodinámica es uno de ellos, ¿verdad? Hay que tener el suficiente criterio como para saber de todos los factores que pueden intervenir en un suceso o en un experimento, cuáles son los que vamos a tomar en cuenta y cuáles no, ¿verdad? Sobre todo si son circunstancias, ¿verdad? En este caso, naturales, como la fuerza del viento, como lo es a lo mejor el calor del sol, ¿verdad? Cosas que están fuera de nuestras manos de manera natural, ¿verdad? Claro, tenemos, y ahorita lo vamos a ver, inclusive les voy a dejar por ahí un video, tenemos algunos ambientes controlados en donde podemos ver estos fenómenos tal cual deben de ser como en un escenario perfecto, ¿verdad? Sin intervención de ninguna otra clase, como en el caso de la caída libre. Hay un centro o hay una especie de estructura, ¿verdad? Nos dice aquí que se encuentra en el Glenn Research Center de la NASA en Cleveland, Ohio. Y es muy interesante lo que sucede, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, les voy a dejar ahí el video para que ustedes lo observen y se van a dar cuenta específicamente cómo afecta, ¿verdad? La resistencia aerodinámica, cómo afecta el volumen de los objetos al caer, la estructura, el material, etcétera, ¿verdad? De una manera, digamos, natural y de una manera controlada, es decir, en este caso, sin otra fuerza que actúe más que la de gravedad. Y van a ver la sorpresa que nos vamos a llevar una vez que vean el video. Bueno, vamos a hablar entonces del científico italiano Galileo Galilei, que fue el primero en demostrar en 1590 que todos los cuerpos, ya sean grandes o pequeños, en ausencia de fricción, caen a la Tierra con la misma aceleración. Fíjense bien, en 1790 Galileo Galilei se dio cuenta de este postulado que hasta el momento, hasta el día de hoy, todavía sigue vigente, ¿verdad? A pesar de todos estos instrumentos o todas estas estructuras, ¿verdad? Con ambientes controlados, lo que él planteó hace ya varios cientos de años sigue vigente, ¿verdad? Lo hemos visto a través, por ejemplo, de las asesorías con química, ¿verdad? En donde cada uno de los investigadores va haciendo diversas aportaciones y estas aportaciones con el tiempo se van rechazando o se van aceptando de acuerdo a los mismos avances tecnológicos que haya, ¿verdad? Una vez que el hombre alcanza a ver alguna situación con sus propios ojos, entonces ya está en posición de desmentir o no los postulados que durante muchos años se vinieron redactando, ¿verdad? Estos estudios que se vinieron modificando o evolucionando, ¿verdad? Pero no es cuando uno personalmente ve la escena, la situación, el experimento, cuando se da cuenta de que, ah, caray, pues entonces lo que me estaban diciendo o lo que el postulado de hace algunos años, ¿verdad? Hasta el día de hoy sigue vigente porque ahora ya puedo ver por mis propios ojos que realmente se cumple lo que determinado científico venía mencionando, ¿no? Ahora bien, fíjese que bien lo que dice, por tanto, si dejamos caer simultáneamente desde cierta altura una piedra grande y una pequeña, pues las dos piedras caerán al suelo en el mismo tiempo, ¿verdad? Obviamente hablamos con ausencia de fricción. Con base en estos resultados podemos afirmar que la aceleración gravitacional produce sobre los cuerpos con caída libre un movimiento uniformemente acelerado, motivo por el cual la magnitud de su velocidad aumenta en forma constante mientras la aceleración permanece fija. La caída libre de los cuerpos es un ejemplo práctico de movimiento uniformemente acelerado. Ahora bien, fíjese bien, nos dice que al hacer la medición de la magnitud de la aceleración de la gravedad en distintos lugares de la Tierra, se ha encontrado que esta no es igual en todas partes, pues existen
pequeñas diferencias. Sin embargo, para fines prácticos, y nosotros así lo hemos manejado, la magnitud aceptada para la aceleración de la gravedad, ojo, aceleración de la gravedad, es de 9.8066 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dice aquí que para hacer una correcta interpretación de este fenómeno que se presenta durante una caída libre en un tiro vertical o en un tiro parabólico, los tiros parabólicos son aquellos que hacen este tipo de movimiento así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando por ejemplo, pateamos una piedra hacia un estanque, está la piedra, por ejemplo, aquí colocada, llegamos nosotros, con el pie la pateamos, ¿y qué es lo que hace? Bueno, empieza a avanzar de esta forma, ¿verdad? Cuando hablamos de un tiro vertical, estamos hablando de, por ejemplo, estamos colocados sobre un puente, ¿verdad? Aquí está el río, y esta misma piedra, lo que hacemos solamente es empujarla, y obviamente una vez que llegue al final de esta superficie, lo que va a hacer es que irremediablemente va a caer hacia el fondo de este cuerpo de agua. Bien, al resolver problemas, entonces nos dice, debemos considerar que la aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial, ¿verdad? Desconozco si ya ustedes vieron o saben lo que son los vectores. Si no lo saben, por ahí, si van a ver este video, si lo están viendo, por favor, apúntenlo o mándenme un mensajito en el tablón, o mándenme un correo para hablar directamente de lo que son los vectores. Es un tema, ¿verdad?, básico de física. Dice, dirigidos hacia arriba son positivos, o sea, cuando el vector va hacia arriba, tiene un valor positivo, nos dice, ¿verdad? Pero cuando en este caso van hacia abajo, nos dice entonces que el valor del vector es negativo. Ojo, porque esta información que estamos nosotros ahorita analizando, lo vamos a utilizar para un problema práctico, ¿verdad? Donde vamos a tomar en cuenta fórmulas y esta información que se nos están dando. Dice, entonces, puesto que la aceleración de la gravedad está dirigida hacia abajo, pues tiene signo negativo, ¿verdad? Entonces, la aceleración, cuando es hacia abajo, va a tener un signo negativo. Es decir, este valor lo vamos a tomar en cuenta bajo estas circunstancias como negativo y quedaría como menos 9.8066. A ver, voy a remarcar aquí el punto. Bien. Metros sobre segundo al cuadrado. Acuérdense que esta es la unidad de la aceleración. ¿Sí? Y nos dice aquí, dice, generalmente se acostumbra a representar a la aceleración de la gravedad con la letra G. Ojo, G minúscula. Y para fines prácticos, pues se les da una magnitud, ya lo habíamos hablado, de este valor que es menos 9.8, ¿verdad? Para no estar 9.8066, con que ustedes utilicen este valor es correcto, ¿verdad? Acuérdense del negativo, ya hablamos por qué el negativo, y vamos a cortar el valor a un solo decimal. Ahora bien, nos está hablando que para resolver problemas de caída libre se utilizan las siguientes ecuaciones. Aquí nos dice donde h, por ejemplo, en la primera ecuación, tenemos h es igual a la velocidad inicial por el tiempo más, en este caso sería la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces, cada vez que veamos h nos estamos refiriendo a la altura y esta debe de ser en metros. Ojo, acuérdense las unidades. Si las unidades no están de acuerdo a esta información, entonces habría que hacer conversiones. Mucho ojo. Bien. También dentro de estas ecuaciones manejamos los valores correspondientes, ¿verdad? En algunas ecuaciones, dependiendo lo que se nos esté solicitando, y ahorita lo vamos a ver, la velocidad inicial, la cual está en metros sobre segundo, el tiempo, que debe estar en segundos, la aceleración de la gravedad, que va a ser un valor constante, acuérdense que va representada por G minúscula, y su valor va a ser siempre de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la velocidad final,
que tiene una, o que está, digamos, representada por la unidad de metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, hay que leer bien lo que estamos buscando. Yo siempre les digo a mis alumnos, les doy algunos tips. Primero hay que leer bien el problema a resolver, ¿verdad? Hay que identificar la información que se tiene y lo que se nos está pidiendo de primera mano. Ahora, una vez que ya estamos claros en la información que se nos está proporcionando y lo que se nos está pidiendo, ahora sí podemos echar mano de un pequeño formulario, ¿verdad? Que nosotros con anterioridad podemos elaborarlo, y ya en base a eso podemos buscar alguna ecuación que se ajuste a la información que yo tengo con lo que yo estoy buscando. Entonces, por eso es que aquí nos dan 1, 2, 3, 4, 5 opciones para de alguna manera nosotros poder encontrar algunos de estos valores. Bueno, en este caso la ecuación está igualada a la altura, ¿verdad? Se está buscando la altura, o son fórmulas para buscar altura, y en este caso están igualadas a al factor de la velocidad final, o hacia el valor de la velocidad final. Entonces, mucho ojo, qué es lo que estamos buscando y qué se nos está dando. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos nuestro problema a realizar, nuestro problema razonado. Y fíjense, nos dice, una piedra se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos. Es decir, como el ejemplo que les puse hace rato, está la piedra, se le aplica una fuerza, ¿verdad?, horizontal, de modo que esta piedra haga un movimiento, y al momento de que llega al final de la superficie, automáticamente, como lo veíamos hace rato, pues va a ser va a tener una caída, ¿verdad? Ahora dice que esta caída dura 4 segundos. Ojo con esto. Nos pide calcular la altura del edificio y la magnitud de la velocidad que choca contra el suelo. Pero ustedes me dirán, bueno, espérate, pero nada más me está dando aquí el tiempo, que está en segundos, nada más tengo tiempo. Ojo, ¿verdad? Se nos está pidiendo la altura del edificio. Vamos a ver cómo estamos de fórmulas, qué fórmulas podemos utilizar. Y vamos a buscar la altura. Tenemos 3 fórmulas candidatas, ¿verdad?, a utilizarse, debido a que son fórmulas que nos ayudan precisamente a encontrar el valor de la altura, ¿verdad? Por ejemplo, la primera nos habla que necesitamos un valor inicial. No lo tenemos, una velocidad inicial, la cual no tenemos el valor, ¿verdad? Tenemos tiempos, y tenemos que son los 4 segundos. Tenemos la G, que representa la aceleración de la gravedad. Sí la tenemos, conocemos su valor, y ese valor es una constante. Conocemos nuevamente el valor del tiempo, y ya. Aquí entonces vamos a evaluar la siguiente fórmula. No tenemos la velocidad final, no tenemos la velocidad inicial, pero sí tenemos el valor de la aceleración de la gravedad. En el siguiente ejemplo, de igual manera, no tenemos en este caso, la velocidad final ni la inicial, y sí tenemos el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, en los 2 últimos ejemplos, en las 2 últimas ecuaciones, tenemos 2 variables de las cuales no sabemos en sí su valor. Si se dan cuenta, en la primera ecuación, prácticamente conozco todos los valores excepto la velocidad inicial. Vámonos entonces acá al ejemplo. De hecho, el ejemplo pues ya está resuelto, ¿verdad? Pero vamos a ver lo siguiente. Aquí me está hablando que una piedra se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos. Es decir, esta piedra estaba, digamos, en una condición de reposo, ¿verdad? Se le aplica una fuerza, y esta fuerza hará que caiga. Entonces, debido a esta situación, no podemos considerar que este objeto, en este caso la piedra que se deja caer, tenga una velocidad inicial. Por lo tanto, su velocidad inicial va a ser considerada como 0. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, finalmente ya sé que la velocidad inicial es igual
a 0. De hecho, aquí tenemos, ¿sí? Velocidad inicial es 0. El tiempo estamos hablando que son 4 segundos. Tenemos aquí el valor de la aceleración de la gravedad, que es menos 9.8. Acuérdense lo que hablábamos hace rato que les dije, ojo, como es un objeto que está cayendo, nos dice que el vector, ¿verdad?, con dirección hacia abajo, nos va a hacer que este valor de la aceleración tenga un valor negativo. Cuando el objeto cae, entonces la aceleración obviamente se va a tornar negativa debido a la dirección del vector, ¿verdad? Ahora, en el inciso A se nos está pidiendo la altura, lo cual aquí ya lo tenemos completamente identificado, ¿sí? Ahora, también tenemos un inciso B que se nos está pidiendo. En el inciso B nos está pidiendo que encontremos la magnitud de la velocidad con que choca al suelo, ¿verdad? Si ya tengo la velocidad inicial, que es 0, entonces lo que me está pidiendo aquí, esta velocidad es la velocidad final, ¿sí? Vamos a ver qué ecuaciones tengo para la velocidad final y cuál podría yo utilizar en base a la información que tengo. Tengo, por ejemplo, la primera, ¿verdad? Que me dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Conozco esta y conozco esta valor. Ya sé lo que vale la velocidad inicial, tengo el valor de la aceleración de la gravedad y tengo el valor del tiempo. Si me voy a la de abajo, si la evalúo, la ecuación que tengo en la parte de abajo, pues también de igual manera tengo la velocidad inicial, tengo el valor de la aceleración de la gravedad, pero en este caso no tengo la altura todavía, ¿verdad? Apenas en el inciso A la voy a encontrar probablemente y esta me pueda servir una vez que ya encuentre el valor de H. Sin embargo, si se dan cuenta, aquí las velocidades las tenemos representadas al cuadrado. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que para que sacar el valor, obviamente, de la velocidad final, tenemos que sacar, en este caso, la raíz cuadrada de todo el resultado y pues obviamente también, como lo indica aquí la operación, tenemos que elevar al cuadrado la velocidad inicial, que es 0, ¿verdad? Y varias cosas. Entonces, por comodidad, por practicidad, podemos tomar la primera ecuación, ¿verdad? Ya tenemos todos los valores de los elementos, por lo tanto, pues es más sencillo. Bien, entonces también aquí ya está representado en el inciso B lo que estamos buscando, ¿verdad? Inciso A estamos buscando altura, inciso B estamos buscando velocidad final. Y estos se representan aquí en mi columna de fórmulas a través pues de las fórmulas que ya elegimos, ¿verdad? Pero un dato muy importante, dice, como la velocidad inicial es igual a 0, las ecuaciones entonces quedarían de la siguiente manera. En este caso, en el inciso A, al momento de sustituir la velocidad inicial por el 0, que es su valor, en este caso, tendríamos que 0 por el tiempo, independientemente del valor del tiempo dentro del problema. Acuérdense que cualquier número multiplicado por 0, pues te da 0. Entonces, realmente, este término, pues no lo vamos a necesitar. Nos quedamos solamente con este otro, que es G por T al cuadrado sobre 2. De igual manera pasa en la segunda ecuación, en donde la velocidad inicial tiene un valor de 0. Por lo tanto, pues este término, ¿verdad?, de esta ecuación ya no nos sirve, ¿verdad? Por lo tanto, la fórmula quedaría de la siguiente manera. Quedaría velocidad final es igual a la aceleración de la gravedad por el tiempo. Ahora sí, sustitución y resultados. Vamos a sustituir de acuerdo a los valores que ya conocemos, ¿verdad? Acuérdense que el valor dado a la aceleración de la gravedad va a ser negativo, por lo tanto tengan mucho cuidado con los signos. Entonces ya aquí para este paso ya lo tengo resuelto, ya está, primero puse la fórmula, posteriormente lo sustituí por sus valores, que los podemos ver acá en la columna de los datos. Hice la operación y me da este resultado. Acuérdense, como estamos hablando de altura,
la unidad tiene que estar en metros. Mucho ojo, al momento, antes de hacer cualquier operación o sustitución, debemos de verificar que los datos iniciales estén con las, en este caso, con las unidades de medición que necesitamos. Por ejemplo, si el tiempo nos los dan en minutos, pues tenemos que pasarlo a segundo. Si dado caso que tengamos una determinada medida de velocidad y está, en este caso, la velocidad en kilómetros por hora, entonces hay que pasarlo a metros sobre segundo. Entonces hay que hacer varios cambios y hay primero que observar que todo esté en orden para poder sustituir y obviamente dar un buen resultado. De igual manera, el inciso B lo sustituimos, aquí está sustituida esta fórmula y aquí está también esta fórmula y nos queda de la siguiente manera. Acuérdense, muy importante, los signos negativos hay que irlos arrastrando, ¿verdad? Hasta el resultado y nos queda de la siguiente manera. En el caso, les vuelvo a repetir, de la altura, su unidad va a ser en metros. En el caso de la velocidad final, su unidad va a ser de metros sobre segundo. Y pues posteriormente las respuestas pues ya están representadas en la columna dispuesta para esto. ¿Sale? Ahora bien, vamos ahora, no les puse muchos ejemplos porque la vez pasada no nos alcanzó el tiempo y por eso preferí hacer un ejemplito así sencillo explicándolo con mayor detenimiento a poder hacer varios y tener que explicarlos de manera rápida y atropellada por la cuestión esta del tiempo, ¿no? Ahora bien, vamos al siguiente concepto que vamos a ver el día de hoy, que es la gravedad. Nos dice aquí que ahora le tocó el turno a Newton, dice el gran físico y matemático inglés, que nació en 1642, año en que murió Galileo Galilei. Si recuerdan, fue a Galileo Galilei el que se le atribuyó, en cierta forma, el descubrimiento, ¿verdad?, de todo este postulado acerca de la aceleración de la gravedad. Y una vez falleciendo este científico, bueno, nos dice la historia que nace Newton y fue con Newton el científico que formuló el postulado acerca de lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad?, que es de la gravedad. Nos dice que después de estudiar las teorías de Kepler sobre el movimiento de los planetas, decidió investigar la causa de que estos pudieran girar alrededor de órbitas bien definidas, ¿verdad? Sabemos, obviamente, que en realidad los planetas ni son, bueno, ya, como les vuelvo a repetir, ya una vez que nosotros, bajo aparatos sofisticados, ¿verdad?, que ya pudimos inclusive salir al espacio exterior y ver por nuestra propia cuenta realmente el tamaño o la magnitud de los planetas, la forma específica que tienen los planetas, ¿verdad? Nos pudimos dar cuenta que pues obviamente las órbitas no son completamente redondas, ¿verdad? Entonces tienen una forma un poquito más ovalada, al igual que el planeta Tierra, ¿verdad? El planeta Tierra que siempre representamos por medio de círculos perfectos, ¿verdad? Sabemos que no lo es tanto, ¿verdad? Que están achetadas de los polos y demás. Entonces, pero bueno, aquí la cuestión es que de que él se sintió atraído bajo esta premisa, ¿verdad? Nos dice aquí que desde tiempos remotos el hombre trató de encontrar una explicación al porqué del peso de un cuerpo, por qué todo el cuerpo suspendido en el aire al cesar la fuerza, es decir, al dejarlos caer tal cual, que lo sostiene, cae al suelo, por qué todo cuerpo lanzado hacia arriba va disminuyendo la magnitud. De esta manera, lo lanzas hacia arriba, va disminuyendo la magnitud de su velocidad y posteriormente cae, ¿verdad? No sigue una trayectoria indefinida hacia arriba, ¿verdad? Toma una trayectoria como la que acabamos de dibujar. Bien. Entonces, nos dice que anteriormente, bueno, pues las personas se hacían este tipo de preguntas. Fue entonces Newton el que llevó más allá toda esa curiosidad y empezó a hacer estudios y en este caso pues formuló un postulado, ¿verdad? Ahora sabemos que todos los fenómenos, nos dice anteriores, se debe a la existencia de una fuerza llamada gravedad. Aunque todavía nos dice que no se conoce mucho de la naturaleza de esta fuerza, el hombre trata de estudiar sus efectos sobre los cuerpos. Ahora bien, lo que les decía hace un momento, dice que el primero en describir la forma en que actúa la gravedad pues fue Newton, ¿no?
quien encontró que todos los cuerpos pues ejercen entre sí una fuerza de atracción a la cual llamó fuerza gravitacional. Ojo, con Galileo Galilei estuvimos hablando de una aceleración de la gravedad, ¿verdad? ¿Con qué velocidad llegan los objetos? En este caso, hacia el centro gravitacional, que en este caso pues es la Tierra, ¿no? Pensemos en la Tierra como un gran imán, en donde pues obviamente por más de que tú lances algún objeto hacia arriba, ¿verdad? En algún momento tiene que caer precisamente por la fuerza que ejerce este imán, si lo visualizamos de esta manera, este imán que es la Tierra. Ahora bien, en el caso de la fuerza gravitacional, esto más que nada lo hallamos igual como una fuerza de atracción, no tanto como una velocidad, sino como una fuerza. Tan solo, fíjense bien, ahorita les voy a indicar, tan solo aquí con el valor de la aceleración, acuérdense que lo vemos claramente en la unidad, sus unidades para la aceleración es de metros sobre segundo al cuadrado, y ahorita vamos a ver cuál es el valor constante, ¿verdad? El valor que le dio Newton para poder realizar experimentos con esta fuerza de atracción. Bien, nos dice que él explicó que la atracción gravitatoria pues mantenía a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, al igual que la misma fuerza mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. Bueno, aquí se los ilustré más o menos de esta manera para que se dieran una idea, ¿verdad? Entonces, es lo que se preguntó, dice, bueno, ¿por qué todos estos planetas tienen que estar alrededor del Sol? ¿Por qué no toman rumbos distintos? ¿Por qué cada uno tiene un lugar en el espacio, ¿verdad? Es decir, ¿por qué primero está este planeta y luego este y luego el que sigue? ¿Por qué todos tienen que estar alrededor del Sol? Al igual que lo vemos nosotros reflejado, ¿verdad? Con el movimiento de la Luna alrededor del planeta Tierra. Entonces, esto fue algo que le intrigó en ese entonces a Newton. Ahora, fíjense bien, Newton publicó en 1687 la ley de la gravitación universal. ¿Qué es lo que contiene esta ley? Bueno, en ella expuso que la atracción gravitatoria está en función de la masa de los cuerpos y de la distancia entre ellos. Ojo, estamos hablando de masas y estamos hablando de distancias. Cuanto mayor masa tenga un cuerpo, mayor será la magnitud de la fuerza con que atraerá a los demás cuerpos, ¿sí? En este caso estamos hablando, hemos visto por ahí representaciones, ¿verdad?, en donde el Sol tiene una mayor masa, ¿verdad?, que en comparación a los planetas. Y pues se le dio esa explicación, ¿no? Ahora bien, debido a ello, un hombre tiene una menor magnitud de peso en la Tierra que en la Luna, perdón, que en la Tierra, pues la masa de la Tierra es mayor a la de la Luna y por lo tanto también será mayor la magnitud de su fuerza gravitatoria. Para todos aquellos que en algún momento de la vida hemos visto esos famosos videos, ¿verdad?, de la llegada del hombre a la Luna, se dieron cuenta de la manera en cómo se desplazaban los astronautas, ¿verdad?, de la Luna. No fueron pasos como uno normalmente los da, ¿verdad?, estando aquí en la Tierra, ¿verdad?, sino que fueron pasos, como diría yo, como brincaditos, ¿no? Como que pensaríamos que en algún momento dado se van a quedar flotando, pero nuevamente la fuerza de la gravedad de la Luna hace que jala este cuerpo y lo hace que nuevamente esté sobre su superficie. Pero sí nos dimos cuenta, ¿verdad?, que es un ambiente o es una manera distinta de desplazarse, ¿verdad?, como que más suave, más lento, no sé cómo expresarlo, ¿verdad? Tal vez como si tuviera o como si fuera hecho de plumas, ¿verdad? Me refiero a cómo una pluma cae al suelo, ¿verdad? Como hemos visto que cae con una delicadeza y toma su tiempo, al igual que los videos que hemos visto, les comento, del hombre pisando superficie lunar, ¿verdad? La fuerza gravitatoria con la cual se traen dos cuerpos será mayor a medida que disminuya la distancia existente entre ellos.
fíjense bien, aquí tenemos entonces dos postulados. El primero es, cuanto mayor masa tenga un cuerpo, mayor será la magnitud de la fuerza con que atraerá a los demás cuerpos, ¿verdad? Ya lo vimos con el ejemplo de la Tierra y la Luna. Y el siguiente postulado, ¿verdad?, que estamos viendo es que la fuerza gravitatoria con la cual se atraen dos cuerpos será mayor a medida que disminuya la distancia existente entre ellos. Ojo. Bien. Y lo vamos a representar de la siguiente manera. De acuerdo a lo que acabamos de leer, a los postulados que acabamos de leer acerca de la ley de la gravitación universal, se enuncia de la siguiente manera, ¿verdad? Formalmente nos dice la ley que dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza cuya magnitud es directamente proporcional al producto de su masa, es decir, que lo que veíamos al principio, que entre más grande fuera el cuerpo o fuera la masa, ¿verdad?, que abarca el cuerpo, mayor será la fuerza en este caso, de atracción, ¿verdad? Y nos dice que es, pero a la vez nos dice que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Ya vimos también que entonces hay una relación también en cuanto a la masa, ¿no? Perdón, en cuanto a la distancia. Y esto lo vamos a ver expresado de la siguiente manera. Dice, matemáticamente, este enunciado se representaría de esta manera, ¿sí? Nos dice fuerza es igual a, en este caso, esta G mayúscula es la constante de gravitación universal, dice, cuya magnitud en el sistema internacional, pues es de 6.67 por 10 a la menos 11, ¿verdad? Newtons por metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado, ¿verdad? Ahora bien, esta constante se va a multiplicar por lo que decía esta oración, ¿verdad? Que es masa del objeto 1 por la masa del objeto 2 sobre, en este caso, es la distancia al cuadrado. Aquí creo que era una R. Es distancia al cuadrado. Bien, entonces, obviamente aquí donde puse dónde, entonces nos está hablando que F se refiere a la magnitud de la fuerza de atracción gravitacional en newtons, ¿verdad? Al final de cuentas, este resultado va a ser en newtons. La G, que es la constante gravitacional, es, como su nombre lo dice, es una constante, quiere decir que su valor no va a cambiar, y es de 6.67 por 10 a la menos 11 y está representada por una G mayúscula. Ojo con eso. La M1 y M2 representan las masas de los cuerpos en kilogramos y la D representa la distancia que hay entre los centros de gravedad de ambos cuerpos en metros. Fíjense bien el significado de cada una de estas variables y sobre todo, como les comento, fíjense bien en las unidades que están manejando. Por si en algún momento dado ustedes están desarrollando algún problema razonado, ¿verdad? Y la información viene en otras unidades, ¿qué quiere decir? Que en lugar de kilogramos sean gramos o en lugar de metros sean centímetros, ¿verdad? Entonces van a tener ustedes que hacer conversiones. Bien, con la ecuación anterior es posible, nos dice, calcular la fuerza de atracción de dos cuerpos cualesquiera, como una silla y una mesa, una persona con otra, un automóvil y una bicicleta, el sol y la tierra, entre otros, ¿verdad? Cabe mencionar que la fuerza de atracción entre dos cuerpos de poca masa es muy pequeña, por lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Entre más masa, mayor va a ser la fuerza de atracción. Razón por la cual no es observable ningún efecto al acercar dos cuerpos de masa no muy grande. No sucede esto con la atracción de la Tierra sobre los cuerpos que están sobre su superficie o cerca de ella, pues su gran masa los atrae hacia su centro con una gran fuerza gravitacional, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo me pongo al lado de mi primo, de mi amigo, de mi hermano, ¿verdad? Tenemos pesos similares, pues obviamente que no vamos a ver esta fuerza de atracción, ¿verdad? Sabemos que hay una fuerza de atracción, pero no la podemos ver de una manera tan evidente como la que nosotros en estos momentos estamos teniendo o estamos ejerciendo, o que más bien esta fuerza que la misma Tierra está ejerciendo sobre nosotros, ¿verdad? ¿Cómo la podemos observar? ¿Cómo podemos saber que existe
si no la puedo palpar, no sé de qué color es, ni sé a lo que huele, tal vez no tenga estas características, pero sí las podemos ver o la podemos notar desde el momento en que nosotros estamos desplazándonos, sobre la superficie de la Tierra. Si no hubiese esta atracción, definitivamente nosotros estaríamos caminando cada uno como astronautas, o como si tuviéramos a lo mejor unos globos amarrados a la cintura, ¿verdad? Flotando prácticamente, o de una forma muy extraña. Entonces, es precisamente esta fuerza la que nos mantiene, como luego dicen, con los pies pegados a la tierra. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Les decía yo, para calcular esta fuerza. Nos pide calcular, la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas, si una de ellas tiene una masa de 60 kilos, la otra de 70, y la distancia que hay entre ellas es de 1,5 metros. Entonces, bueno, ¿qué me están pidiendo? La fuerza, ¿verdad? La fuerza gravitacional. Tengo la masa del objeto número 1, la tengo en kilos, ¿verdad? Que es la unidad que me está requiriendo el problema, por lo cual está correcto, no hay que hacerle ninguna modificación. Tengo la masa del objeto 2, ¿verdad? Que también de igual manera está dada en kilos, por lo tanto no tengo que hacer ninguna transformación ni nada. Y tengo la distancia que está en este caso en metros, ¿verdad? Y de la misma manera les comento, está en metros y exactamente es esta unidad la que vamos a requerir, ¿verdad? Por lo tanto, no hay que hacerle ninguna modificación. Es decir, todos estos valores se pueden sustituir de manera inmediata sin hacer ninguna transformación. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? Bueno, la que ya vimos anteriormente, ¿verdad? De la constante, en este caso, la G, acuérdense, la G mayúscula, nos representa a la constante de gravitación universal. Aquí la tenemos, la constante de la gravitación. Vamos a poner aquí constante, a ver si no me sale. Constante. Jesucristo, no, ¿qué fue esto? Constante de la gravitación. Ay, Jesucristo, ¿en serio que? No doy una. ¿Verdad? Constante de la gravitación, ¿verdad? Así se llama, sí, universal. Universal, para que esté completa. Jesús bendito. Bueno, la idea es esta. Esa es la constante de gravitación universal, ¿verdad? Sabemos que tiene un valor también constante, lo cual ahorita lo vamos a sustituir. Bien, esta es la fórmula que vamos a utilizar y ahora viene la sustitución. Vamos a resolver el problema, ¿verdad? Y vamos a obtener un resultado. Entonces, nuevamente tenemos la fórmula, sustituimos, ¿verdad? El valor de la constante de gravitación universal, que es 6.67 por 10 a la menos 11, ¿verdad? Esto a su vez multiplica las dos masas, que es 60 por 70, y el resultado, ¿verdad? El producto de esto, pues, se divide entre el cuadrado de la distancia, ¿verdad? Que es 1.5 al cuadrado. Entonces, acuérdense bien, ustedes me dirán, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? ¿Qué multiplico, divido o elevo al cuadrado? Acuérdense que hay una jerarquía y eso lo podemos ver en una de las sesiones anteriores de matemáticas para que también les den seguimiento. Ojo, todo esto se relaciona, ¿eh? Entonces, créanme que no es tiempo perdido y es información muy importante que es necesario que ustedes lo sepan para poder desarrollar ese tipo de ejercicios. Nos dice la jerarquía de operaciones. Primero hay que resolver todas aquellas raíces o exponentes, ¿verdad? O exponentes. A ver, aquí si se logra ver. Luego, ya tenemos esto, las raíces y los exponentes. En este caso tendríamos que resolver primero lo que son el exponente, ¿verdad? Hay que resolverlo, se resuelve. Una vez obtenido este resultado, bueno, ya podemos multiplicar, en este caso, ¿qué es lo que seguiría, verdad? Una vez realizado
este exponente, ¿verdad? Elevando esta cantidad al cuadrado y obteniendo el resultado, podemos entonces ahora sí multiplicar, ¿verdad? De acuerdo a la jerarquía, lo siguiente sería multiplicar, pero ¿qué vamos a multiplicar? Este valor no lo podemos multiplicar porque pues todavía no tenemos en sí el valor que tenemos aquí del lado derecho. Entonces tenemos que sacar el cuadrado de 1.5. Una vez que lo tenga, creo que es 2.25 si mal no recuerdo, hay que hacer la operación que tenemos acá arriba. 60 por 70, ahorita les digo, 60 por 70, 4.200 nos indica aquí, 4.200, ¿verdad? Ahora sí que ya tengo estos valores, puedo resolver este problema. 4.200 entre 2.25 me da a 1.866.66, ¿verdad? Y ahora sí puedo multiplicarlo por 6.67 por, en este caso, por 10 a la menos 11. Y me da este resultado, 1.24506 por 10 a la menos 7 newtons. Ojo, la unidad resultante va a ser newton. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fuerza. Y bueno, aquí nada más trasladamos la respuesta hacia la columna para tal propósito y pues ya tenemos el resultado. Entonces, por favor, muchachos, chequen esta información, véanla. Les digo, también procuren darle seguimiento a todas las asesorías que estamos viendo de matemáticas. Estamos ya empezando a hacer problemas para que estén al pendiente y puedan hacer alguna pregunta, ¿verdad? Estoy procurando que las sesiones ya cada vez sean en vivo, ¿verdad? Por si hay alguien que quiera o pueda entrar, ¿verdad? Yo por lo regular los estoy programando a las 7 de la noche, un horario en donde considero que ya todos estamos más calmaditos, que a lo mejor ya cenamos o apenas vamos a cenar, pero ya nos bañamos, ya nos relajamos, ya estamos en casita más tranquilos, ¿verdad? Y ya no pasa nada. Entonces, por favor, o si no, pues están también las sesiones grabadas para que ustedes puedan accesar a ella. Muchas gracias, chicos. Cualquier cosa, estamos ahí en contacto. Ya saben, mi medio de contacto con ustedes y enseguida les podemos apoyar. Gracias y hasta la siguiente sesión.